Fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y en contacto con el señor economista Fernando Mosquera. Fernando, bienvenido, buenos días. Bueno, hay una trama bursátil que afecta a la SPOL, al Instituto de Seguridad de la Policía Nacional. Y no solo que afecta, sino que se ve que esto ha sido un territorio casi de nadie y de cualquiera, porque ahí ha habido unas actuaciones que comienzan a hacernos pensar qué habrá pasado con las otras investigaciones. Fernando, bienvenido, buenos días. Una primera visión de esto que está pasando en el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional. Bienvenido, buenos días. Buenos días, doctor Rocha. Un gusto para mi alternante también en el panel, el doctor Pallares. Creo yo que esto se origina por varias razones. La acuciosidad de la actual directiva del ISPOL, que comienza a sospechar de que algo raro hay cuando un importante rotativo, una importante revista a nivel nacional, hizo una primera aproximación a un informe interno de la Superintendencia de Bancos actual, que está tratando de reinstitucionalizar la institución, valga la redundancia, que fue gravemente despojada de su calidad interventora y que esto se origina especialmente en la falta de control no solamente de la superintendencia de bancos de aquella época, sino también de la superintendencia de compañías de aquella época, porque son las llamadas a controlar que el mercado funcione adecuadamente. Con esa primera aproximación de este rotativo de la revista Vistazo, se inician por parte de la anterior administración una serie de juicios contra la prensa por supuestamente poner en evidencia que algo raro estaba pasando, lo cual determina que la nueva administración comience a investigar y que se agudizan los informes del órgano de control en donde no estaba estructurado adecuadamente el protocolo que debe seguirse para que hagan las inversiones las instituciones de seguridad social. Solamente como referencia, doctor Rocha, cuando una institución de seguridad social, llámese IES, ISFA, ISPOL, Fondo de Cesantía de la Policía, fondos complementarios, deben hacer una inversión, se tienen que obtener por lo menos 5 informes previos. El primero, el del Departamento Financiero, que manifiesta que hay los recursos para hacer la inversión, de la Dirección de Inversiones, que determina un menú de inversiones posibles y que el Comité de Inversiones, el Consejo de Inversiones, determina cuál puede ser la más adecuada en los intereses de rendimiento y seguridad. Y aquí, permítame hacer ahí una interrupción, economista. Hay dos casos que llaman la atención, digamos, dos cosas entre todo lo que tanto Vistazo como otros medios han ido desbrozando un camino que hay que hacer la investigación. Y le quiero preguntar, el tema de los bonos. Estos bonos que podrían tener cualquier ciudadano que pudo hacer nacional o internacionalmente, estos bonos llegan a través de una empresa, no se entregan los bonos, sino que se queda en una calificadora de riesgo. Y esta calificadora, cuando se les pregunta y dicen, bueno, nosotros calificamos de lo que nos entregan las empresas, entonces no hacen ninguna investigación previa ni cosas por el estilo. ¿Usted podría decirnos cómo se hace una negociación con bonos? Voy justamente a su pregunta una vez que termine el protocolo que deben seguir las entidades de seguridad social para hacer las inversiones. Pero si no tienen ese protocolo. Es decir, primero el informe que existen los recursos para hacer la inversión, la Dirección de Inversiones, el menú para determinar las inversiones más adecuadas. Tercero,
el informe jurídico que determina que las entidades están, las que van a emitir, las que van a ofertar públicamente mediante la bolsa de valores, deben estar jurídicamente constituidas, las empresas nacionales o internacionales, etcétera, es importante. Y luego, el más importante, el informe de riesgos, que determina el riesgo de contraparte, el riesgo de una posible default, de un no pago de aquella compra de papeles fiduciarios por parte de esta institución. Y quinto, la calificación de riesgo. Con todo eso se junta el Comité de Inversiones y decide, antes, cuando era la Superintendencia de Bancos, antes del anterior gobierno, el órgano de control exigía que se graben, mediante audio se graben las decisiones de la comisión, luego se elabore un acta y esa va al órgano de control y el acta tenía que coincidir. Pero eso no hay nada de eso. Eso, es decir, que se modificó el reglamento de inversiones del ISPOL y prácticamente todo lo decidía el Departamento de Riesgos y el Departamento Financiero. Es por eso que esas dos personas fueron cesadas y también tendrán que responder por sus actuaciones. Entonces, si no se siguió el protocolo, quiere decir que no habían procesos, no había manual de inversiones y adicionalmente todo este seguimiento que el órgano de control debe estar muy atento para salvaguardar los dineros. Me refiero a su pregunta sobre los bonos, doctor Rocha, si me permite. Sí, por favor. Los bonos supuestamente estaban bajo custodia del Depósito Centralizado de Valores, que es una entidad privada, que es una sociedad anónima, que desmaterializa los papeles. Pero siendo estos papeles que estaba involucrado una institución de interés público, como es el Instituto de Seguridad Social de la Policía, pudieron ir al depósito centralizado del Banco Central, porque eran bonos del Estado y no necesariamente a la actividad privada, a este depósito centralizado en donde son accionistas las bolsas de valores del país y otras casas de valores y otras instituciones pendientes en el mercado. Entonces, esta operación que usted analiza de los bonos es una operación con pacto de recompra que se conoce como swap. Quiere decir que yo pido una inversión, pago los intereses y pongo en garantía papeles fiduciarios. En ese caso, los bonos del Estado. Pero, ¿dónde está el problema? Que se recibió en garantía posiblemente a valor nominal, pero el valor de mercado no está sino al 50%, es decir... Y eso que usted es generoso al decir al 50%, llegamos a tener valores del 20, 22%. Así es decir que está al descubierto los dineros que se invirtió. Supongamos que fueron $205 millones la inversión. Si los papeles apenas tienen un valor de mercado del 50%, hay 125 millones que está en el aire. Entonces usted comprenderá que la gravedad del asunto hubiese sido mejor que negocien directo los bonos con el Ministerio de Finanzas. ¿Para qué un intermediario? Claro, es que fue una operación de reporto, es decir, un swaps que tenía que como además garantía le salvaron a otros de recompra al final de la operación. Entonces, aquí hay varias cosas, ¿no? La modificación probablemente al manual de inversiones del ISPOL, en donde el director financiero y el director de riesgo es prácticamente los que tomaban la decisión y probablemente los ejecutivos del Comité de Inversiones confiaban en estas personas civiles. Por lo tanto, debe pensarse muy seriamente que tanto en el ISFA, en el ISPOL y también en el Fondo de Cesantía de la Policía deben ir personas o oficiales con la suficiente capacitación, porque ellos son removidos cada 2 años. Y por lo tanto, cuando ya saben de su trabajo, pasan a otra función. Dejar de depender, hay que comenzar de cero. Dejar de depender de la oficialidad también. Parece que ese hecho de que un oficial, por ser oficial, pase, no sé si están o no capacitados, uno podría decir, capaz que sí, si cumple los requisitos para eso. Obviamente. Pero no solo por ser oficial de la policía e ir a ser director o gerente, ahí están las consecuencias, pero además no han tenido consecuencia con sus compañeros, con sus compañeros de trabajo, con su institución, no han tenido consecuencia. Es que eso es lo más terrible, economista Mosquera.
Así es, el tema es eminentemente técnico, el tema radica en la falta de control de las anteriores administraciones, de los órganos de control, que debieron estar muy cerca de la desmaterializadora, el depósito centralizado de valores, debieron estar muy cerca sobre los fideicomisos que a veces emiten papeles de titularización de flujos futuros, de las empresas, de las calificadoras de riesgo, están bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Este Seguros. rato están bajo sospecha todos ellos. Permítame, sí. Sí, permítame hacerle escuchar lo que decía la ministra Romo en una intervención justamente con nosotros y una evaluación que usted la debe haber oído también ya en otras intervenciones. Esto dijo la ministra Romo. Estas dos operaciones tienen eso en común. La contraparte, en ambos casos son empresas. Las dos empresas con las que se firman estos contratos, su representante legal es el señor Jorge Cherres Miño. Las inversiones del ISPOL, si se les puede llamar así, con estas empresas, suman 532 millones de dólares. Eso no habría soportado ningún riesgo, ningún análisis de riesgo de concentración, aun si se trataran de inversiones muy seguras o de una persona muy conocida en el mercado. Nosotros tenemos dos objetivos, Francisco: ir detrás del dinero, porque el dinero hay que recuperarlo, al menos debe haber la posibilidad, vamos a hacer todo lo posible por recuperar una parte de ese dinero. Vamos a ir tras las personas, porque al mismo tiempo el dinero y seguirle la ruta al dinero nos permitiría saber qué otras personas, qué otras transacciones, exactamente qué pasó. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la afectación, si bien es cierto, se produce contra la policía, al final del día es contra toda la sociedad ecuatoriana, que va a terminar pagando para cubrir las garantías, para cubrir los seguros que la sociedad ecuatoriana ha hecho a su policía. Entonces, esto puede haberse convertido también en uno de los incentivos perversos. Si esto es lo que descubrimos en el ISPOL, ¿por qué no pensar que un mecanismo similar se pudo haber aplicado en otros seguros? Economista Mosquera, bueno, ¿por qué no pensar en eso? Pero ahí le pido a usted, si decíamos están entonces bajo sospecha toda esta estructura que no nos sirve para nada en definitiva, que hay una banda de delincuentes que se organiza y se burla de todos, ¿o hay complicidad de todos también, economista Mosquera? Sí, escuché la intervención en su medio de comunicación de la ministra. Hace algunos años también con ella participamos en un convenio, en un conversatorio con el doctor Pachano, con el economista Valencia, sobre justamente esta necesidad de reformular todo el sistema de seguridad social en el país. Sí, el asunto que dice la ministra en un canal que dijo hoy de mañana, en un canal de difusión nacional, que es muy filial de Democracia, que existen 3 niveles de responsabilidad. Primeramente, el nivel de los funcionarios del Comité de Inversiones que tomaron la decisión, los oficiales que estuvieron, pero especialmente los empleados privados del Departamento Financiero y el del Departamento de Riesgo, que posiblemente eran muy proclives a las personas que tenían influencia tanto en la Bolsa de Valores, en las casas de valores y adicionalmente en el propio Depósito Centralizado de Valores, el DCVALE. Por lo tanto, ahí donde falló es los órganos de supervisión, que debieron salvaguardar que la actividad de estas instituciones sea totalmente transparente. Obviamente estoy hablando simplemente de presunciones que están en investigación, pero como es un tema eminentemente técnico, asimilamos que pudo haberse presentado estas irregularidades tanto en el proceso de inversión como en el proceso de entrega de los bienes materializados, cartolados, para que salgan los registros informáticos únicamente que determinan la existencia de ese documento en el fondo centralizado. Entonces, esta es una afectación, lastimosamente, a las operaciones del mercado, porque los inversionistas de este rato deben estar preocupados no solamente por estas inversiones del ISPOL, sino también por la actitud de los defensores de los inversionistas, de todas las personas que están involucradas en el proceso de desintermediación financiera que hace el mercado de valores. A Martín, a saludar a Martín Pallares y decirle, miren, todo esto que hemos analizado, toda esta estructura, lo que nos hace pensar es que hay instituciones que deben controlar, que no han controlado, que hay instituciones que estaban bajo el nivel del gobierno, que uno entendería
se hicieron o miraron a otro lado, pero ¿cómo entender la parte privada que también ha mirado a otro lado y que han sido incapaces? En este momento uno diría, bien que no se impulsa más un mercado de valores que lo que puede es tapar las estafas que nos hacen. Martín, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Francisco, buenos días con todos. En realidad esto es una cadena sin fin de corrupción y de irregularidades, ¿no? Como perfectamente explicaban ahí, uno de los problemas es los órganos de control. ¿Por qué los órganos de control se hicieron de la vista gorda y miraron y no quisieron ver lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto? Pero también a nivel privado hay un problema muy grande. Hay muchas casas de valores, no todas, tengo entendido que son entre 8 o 9, que han estado dedicadas a comprar y vender acciones o papeles, ¿no es cierto? Papeles y facturas en el caso de Ecuador y del Corp, facturas sin respaldo económico por el simple hecho de que ahí tenían una excelente tajada, unas comisiones muy buenas, donde bueno, ya uno no puede saber dónde comienza el acto corruptor, ¿no es cierto? Claro. Si es si comienza por el lado del administrador de los fondos o es el agente el ejecutivo de la casa de valores el que a su vez trata de convencer y paga ciertas coimas al administrador de los fondos, o es el dueño de la empresa que tiene problemas y que necesita dinero y hace una emisión de papeles, el que también a su vez aceita o facilita, sí, le seduce al de la casa de valores o al del el administrador del fondo, en este caso de la ISPOL, o pueden ser otros, ¿no? Porque esto no es aislado. Sí. Esto no es aislado. Entonces, se convierte en una metástasis. Se va dañando todo. Se va dañando todo, no sé. Esto es un círculo perverso. Y que en el fondo está, yo escribí ayer una cosa, en el fondo está el hecho, que creo que es relevante, el hecho de que siempre hay la garantía por ley de que el Estado va a resarcir cualquier faltante en las cuentas de estos fondos de pensiones, ¿no es cierto? Bueno, el expresidente Correa, ahora sentenciado, dijo que el seguro tenía superávit porque tenía plata, y que en el fondo, cuando le falte plata, que por eso no pagaba el 40%, que cuando le falte plata el Estado asumirá el 100%. Pero entonces ahora no solo que asumirá el 100%, sino que les han regalado a esta estructura, Martín, más de 500 millones de dólares nada menos que de la Policía Nacional, y con oficiales al mando de esto. O sea, qué banda. O sea, con la policía, Martín. No, esto es una cosa sin nombre, Francisco. Estoy de acuerdo contigo. Es que cuando hay alguien que cubre los problemas, ¿no es cierto? Cuando hay alguien que soluciona los huecos en las cuentas de estos fondos, que es el Estado, el Ministerio de Finanzas, en el reglamento de la ley esta de seguridad social de la Policía y de las Fuerzas Armadas, del artículo 69, dice clarísimo que si es que no cuadran las cuentas, la ISPOL o el ISFA tendrán que mandar un estudio, un documento al Ministerio de Finanzas para que el Ministerio de Finanzas haga la transferencia de la cantidad que se necesite. Entonces, claro, ¿esto qué produce? Que no exista la más mínima preocupación, que haya una tranquilidad, un relajamiento absoluto, sí, claro. Porque siempre que hay algún problema va a ser solucionado, y como eso ocurre, nunca nos enteramos de los escándalos, nunca nos enteramos de las estafas. De la estructura de
tráfico de influencias, dirán algunos, de la estructura criminal que manejan estas cosas. Claro, entonces, como no hay doliente, ¿no es cierto? El doliente somos todos que no nos enteramos. Estas cosas pasan y ahora nos enteramos por la crisis. Claro. Bendita crisis. Sí, o sea, aquí si no se cae una avioneta, si no es la crisis, si no explota algo, ni siquiera nos enteramos. Ahora nos enteramos porque obviamente el Estado no tiene dinero y entonces cuando vengan los vencimientos no habrá quien pague y entonces la gente se alarma. Las víctimas, que son los policías jubilados, ¿no es cierto?, se alarman y dicen, bueno, ¿y dónde están nuestras pensiones? Sí. ¿Dónde está nuestra plata? Si no nunca nos enteramos. Por eso yo en el artículo que escribí digo que esto es un subsidio a la corrupción. Sí. Todos subsidiamos a los corruptos estos, ¿no es cierto? Financiamos un sistema de un esquema de negocios ilícitos que es el crimen perfecto, porque nadie nunca se entera, nadie nunca se queja. Y solo se saben las pérdidas. Exactamente. Economista Mosquera, desde el punto de vista de la comunicación y de escribir lo que nos ha pasado, Martín escribe ese artículo que describe todo digamos, la angustia que se siente, ¿no? Y la ira, la indignación. Pero yo si alguna cosa adicional a lo que han hecho, esta estructura de un mercado de valores incipiente, con casas de valores involucradas en esto, esfuerzos que han hecho sectores de la bolsa de valores que hicieron para fortalecer, para buscar un mercado. Con esto uno dice, oigan, hay que tener cuidado, no sirve. No han sido capaces de garantizarnos nada, economista Mosquera. Lo que usted acaba de decir, doctor Rocha, es extremadamente cierto. El mercado de valores en el Ecuador es pequeño, pero estaba creciendo muy sólidamente. Es apenas entre el 2 y 3% del total del mercado financiero ecuatoriano. El 97% es el mercado de intermediación financiera, es decir, bancos, cooperativas, mutualistas. Es prácticamente marginal. Y una acción como la que ha sucedido desprestigia tanto el accionar de las bolsas, del órgano de control, de las casas de valores, de las administradoras de fondos de pensión y de las calificadoras de riesgo, que se supone que es la información para que el inversionista pueda tomar esa posibilidad de poner sus recursos. Yo no soy abogado, pero he conversado con muchos ligados al mercado bursátil, y aquí podríamos estar identificando varios delitos, ¿sí? Como es el peculado bursátil, como es el cohecho, si es que se recibió dinero por autorizar esas inversiones, y la concusión, cuando dos o más se ponen de acuerdo para perjudicar a un tercero, que en este momento es el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Y si es que existe, más bien dicho, existen las disposiciones para que cuando haga falta, supuestamente, el Estado tiene que poner, el Estado somos todos los ecuatorianos. Claro. Es decir, esta corrupción está endosándose, como dice... Parece que el artículo que cita Martín, el artículo de la Ley de Seguridad Social de la Policía, fue hecho como para tapar justamente eso. Pero suceden varias cosas. Recuerden ustedes que se emitió la Ley Patiño, que tenía como objetivo quitar ciertos privilegios, entre comillas, que eran comprensibles por el tipo de profesión que tienen militares y policías. El Estado contribuía con el 60% de las pensiones, mientras que en el seguro general obligatorio es apenas del 40%, y que ustedes conocen que esa ley humanitaria quitó ese subsidio que existió desde 1942. Y adicionalmente los policías y militares contribuían con más del doble de lo que hace un trabajador normal, con el 9,6% de su sueldo. Los militares y policías contribuían con más del 22%, porque ellos necesitan jubilarse mucho más antes por su tipo de profesión y por el riesgo que tiene un policía en actividad antidelincuencial. Por lo tanto, eso era comprensible este sistema, pero como hubo esos inconvenientes, cuando especialmente muchos
oficiales en servicio pasivo retirados, cuando el presidente Correa estaba dando un discurso en el colegio Eloy Alfaro, se retiraron como un acto de desagravio por las cosas que habían sucedido. Vinieron todas estas leyes que perjudicaron enormemente a los institutos castrenses y a sus órganos de seguridad social. Martín, aquí hay, y tú decías muy bien, no sabemos dónde comienza, pero que se ha organizado todo en estructura, parece que sí. ¿Cómo concluir esta parte, a más de la investigación, de la fiscalía? ¿Cómo desmontar entonces esta estructura que, como dice el economista Mosquera, fue levantada justamente a veces incluso como retaliación, ¿no? Es un trabajo inmenso el que queda por hacer, Martín. Sí, a ver, yo supongo que, como tú bien dices, esto es inmenso, habrá muchísimas cosas que hacer, habrá que investigar, habrá que sancionar, pero también creo que, yo no soy experto, pero yo supongo que habrá que reformular, hacer los ajustes necesarios, las reformas, en la estructura mismo de los fondos de pensiones de estos que hay paralelos a la seguridad social. Sí, porque hay algo que llama la atención y que yo creo que es algo que genera toda una suerte de malentendidos, de irregularidades, que es esta cosa de que nadie sabe bien de qué es dueño, qué tiene, ¿no es cierto? Los policías jubilados, y eso nos pasa a nosotros también en el IES. No sabemos qué tenemos, cuánto tenemos, qué inversiones hacen con nuestro dinero, ¿no es cierto? Es como que somos dueños de algo, pero no tenemos derecho a decidir nada sobre esa propiedad. Entonces yo supongo que habrá que hacer una reforma al tema de estos fondos y en general a la seguridad social, porque siempre habrá gente que haga trampa, que haga actos de corrupción, y en el fondo a sabiendas que el Estado va a cubrir esto, ¿no es cierto? ¿Cuántos años, Francisco, hemos visto las estafas al IES? Son estafas a nuestros dineros, a nuestras jubilaciones, entonces, sí, al futuro, porque están llevando la plata del ahorro nacional. Y muchas veces son los gobiernos los que se llevan. Ni siquiera son solamente la gente que se roba el dinero, sino que el propio Estado perjudica a la institución, así es, a través del gobierno de turno, ¿no? Claro, o sea, en el gobierno anterior, ¿cuánto dinero se sacó del BIES para gasto corriente? Eso creo que son cerca de $4,000 millones. Sí. Entonces y hay papeles ahí. Todo eso configura un sistema perverso que yo creo que en algún momento va a haber que cortar, que habrá que cambiar. Bueno, este ha sido un primer acercamiento, vamos a seguir y desbrozar, diríamos, todo lo que ha pasado. Creo que lo del ISPOL nos debe llevar a investigar y a sanear todo esto, y como ha dicho Martín y el economista Mosquera en otras ocasiones también, esto debe llevarnos a una reforma profunda de la seguridad social en general. Yo le quiero agradecer al economista Mosquera y a Martín Pallares por hacernos estas reflexiones y este acercamiento a lo que ha pasado. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Luego de este corte volvemos con el periodista Fernando Villavicencio. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento. Todos queremos invertir con seguridad. Todos queremos invertir en